de Dios me enseña que hay un proceso normal con respecto a las plantas. Vemos todos que el fruto y la Biblia, o bueno, Jesucristo habla mucho de esto y lo pone como ejemplo. Vemos cómo las plantas surgen y parece que surgen de la tierra, pero realmente tuvieron un inicio. Comenzaron con una pequeña semilla. Es evidente que la semilla no es el árbol. En algún momento quizás fue parte del fruto de algún otro árbol, pero esta semilla tiene la capacidad de poder crecer y tiene la capacidad de poder producir más fruto. De hecho, ahí está la ganancia, que siembras un grano y este grano al crecer te produce mucho más que si enterrara toda un elote, una mazorca, no sé. Si entendemos que Dios hizo este tipo de ley para también enseñarnos a nosotros leyes los que son espirituales. Comprendo de alguna manera que todo lo que vemos aquí en la tierra es de alguna forma, decirlo así, sombra de lo que está allá en los cielos. Y Jesucristo tomó este ejemplo para mostrarnos esto. Quisiera que abrieras tu Biblia en 1 Corintios, en el capítulo 15 y en el verso 36. 1 Corintios capítulo 15, verso 36. Lo tienes, dice su palabra necio. Bueno, vamos a quitar eso y vamos a poner nuestro nombre. Sergio. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Hay una condición. Si yo no estoy dispuesto a que esa semilla enterrarla, a que muera, no va a vivificar. Quiero explicarte lo que se supone o lo que entiendo como vivificar. Dar vitalidad o fuerza a una persona que está débil o a una cosa que había perdido la energía. Esta semilla se entiende que de alguna manera tiene la capacidad de vivir, pero por sí sola creo que no está viva. Y puede pasar mucho tiempo sin producir fruto porque necesita las condiciones para entonces ser vivificada. La palabra de Dios me enseña que es importante, es muy importante que primero muera para que entonces pueda ser vivificado, pueda tener esa fuerza, esa vitalidad de crecer, pueda tener esa fuerza para entonces producir un fruto más adelante. Si yo la tengo en mi mano, porque digo, es que quiero que cuando surge el fruto la quiero ver. Quiero que cuando comience a germinar lo quiero ver. Quiero que cuando empiece a crecer lo quiero ver. Me voy a quedar ahí mucho tiempo y no lo voy a ver surgir. Tengo que aprender a entrar. Lo que quiero decir es que creo que lo que el Señor nos quiere enseñar a otra es que para poder obtener lo que queremos, debemos estar dispuestos a dejar lo que tenemos. Y esto es algo bastante costoso. Hay un dicho, ¿no? Que se prefiere mejor el pájaro en la mano que muchos volando. Y esto dice uno, eso es lo que yo tengo. Y si Jesucristo me pide justo lo que yo tengo, para entonces poder obtener aquello que quiero, ¿estarías dispuesto a enterrarlo? La niña necio, lo que tú siembras no se vivifica, a menos que muera. Vamos a orar unos momentos. Padre Santo, vengo ante tu presencia, Señor, rogándote, Dios, que derrames de tu espíritu y hables a nuestras vidas. Te pido en el nombre de Jesucristo que tu palabra, Padre Santo, llegue a nuestros corazones.
que lo que yo no puedo expresar, Padre eterno, tu Espíritu, Señor, lo lleve a lo profundo de nuestro ser, nuestro entendimiento, nuestros oídos, pensamientos, corazones. Que, Padre Santo, ese Espíritu nos haga entender tu palabra. Te ruego en el nombre de Jesucristo que traigas tu reino aquí a este lugar, que envíes tu reino, Señor, a los hogares donde van a escuchar este mensaje. Te pido, Padre Santo, que hagas tu obra en nuestras vidas. Muchas gracias por lo que tú estás por hacer el día de hoy, en estos momentos. A ti, Señor, sea toda la gloria. Y declaro libertad para poder escuchar tu palabra y recibirla. Y toda oposición sea echada fuera en el nombre de Jesucristo. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si yo quiero obtener algo más adelante, tengo que estar dispuesto a dejar lo que ahorita tengo. Y lo vemos algo tan fácil como en el comercio. Yo puedo tener una cantidad de dinero en mano, pero hasta que esté dispuesto a soltarme de esa cantidad, entonces yo también puedo obtener aquello que yo quiero. Por ejemplo, comida, ropa o algún tipo de bien. Es lo normal, solo que a veces estamos acostumbrados a que primero se nos dé para entonces poderlo soltar. Con las cosas espirituales o incluso con nuestra vida no funciona así. Muchas veces queremos que Dios primero me bendiga, primero me sane, primero restaure mi vida para entonces considerar si lo voy a buscar o si no. Si Dios es bueno, entonces que primero me dé. Pero la Biblia me enseña que no funciona así. Si nosotros queremos obtener resultados, es evidente que tenemos que empezar con ese sembrar. Tenemos que empezar a poner esa semilla, tenemos que empezar a buscar hacia ese futuro. Pero si yo no estoy dispuesto a que este presente muera, entonces ese futuro que anhelo jamás llegará. ¿Qué es lo que yo debería de buscar entonces? Porque esta es una ley que funciona para todo. ¿Quieres tener más conocimientos? Ahorita tienes algunos conocimientos, tienes que dejar la cama, tienes que dejar la comodidad, tienes que dejar lo que ahorita conoces para poder recibir nuevos conocimientos. ¿Quieres mejor economía? Tienes que esforzarte más en este presente para entonces poderlo recibir. ¿Quieres una mejor relación con Dios? Necesitas dejar este presente que muera para empezar a ver. El sembrar, ahora quiero explicarte esto, porque la Biblia me enseña qué es lo que nosotros deberíamos de buscar como humanos aquí en la tierra. Es importante tener nuestras metas para poder saber qué debemos dejar. La Biblia me enseña que tengo que sembrar para poder tener aquel resultado. Ahora, presta atención. Según la palabra de Dios me enseña, viajando un poquito al verso 37, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. No se está esperando a que mueras a el buen hombre o la buena mujer para entonces ver los resultados del buen hombre o la buena mujer. Se siembra, o lo que se debe de morir es ese grano desnudo, es el inicio. Lo que quiero decir es que no se trata que renuncies al proyecto que viene adelante. Se trata que renuncies al proyecto que no es el que tú deseas, que está ahorita. La Biblia me enseña que, porque muchas personas, y quiero dejar claro esto, muchas personas tienen esta idea, que si vienen a Cristo, por ejemplo, hasta que son unas personas considerablemente buenas o perfectas. Muchas personas están dispuestas, por ejemplo, a casarse hasta que ya tienen casa, carro, trabajo estable, experiencia con mujeres o con hombres, cuidando hijos. Así no debiera de funcionar las cosas. Es bueno prevenir, sin embargo, la Biblia me enseña que si tú quieres resultados más adelante, tienes que estar dispuesto a dejar lo que tienes ahorita. Aquellos que deciden estar cerca de Dios, ¿cuándo decimos amén a esto? Es dejar nuestra vida dispuestos, ya en este momento, no poco a poco, no mientras me voy acostumbrando, no, es dejar. No sé si a ti te pasa, pero cuando hace frío,
bañarse a uno le cuesta un poco más de trabajo. Y lo normal, si uno lo piensa demasiado, es que no está funcionando el boiler, o no, el agua está muy fría, es que me puedo enfermar, es que te vas a tardar mucho y por pensarlo no estás limpio, no estás bañado. Es de que pues ni modo, a como puedas y con miedo, éntrale a la regadera o éntrale al baño, y ya una vez que entraste, pues sí, a lo mejor el cambio de pronto te despiertes, pero ya saliste y listo, se acabó, como quien dicen, y lo pongo entre comillas, al mal paso darle prisa. Bien, en este punto quiero voltearlo y al buen paso, pues apurarlo más, ¿no? ¿Para qué retrasarlo? ¿Para qué esperar 3 años, 5 años, una vida para entonces tener una relación con Cristo? Pues de una vez, ¿no? Al buen paso, apúralo mejor, dale más a prisa. Ahora, lo que quiero decir, la Biblia me enseña una de las metas que yo debo de tener, y esta es la incorrupción. Para yo saber qué es lo que debo de dejar morir, tengo que entender qué es lo que estoy esperando vivificar. Y si yo quiero vivificar, quiero que se levante, quiero tener resultados de la incorrupción, entonces lo que tengo que dejar morir es el grano desnudo. No es la incorrupción, es precisamente lo opuesto, la corrupción. La Biblia me enseña en 1 Corintios capítulo 15, en el verso 42. 1 Corintios 15, 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. Dice su palabra, resucitará en incorrupción. La incorrupción es que no se corrompe. Y me quedé igual, hermano. Y entonces, una cosa o un objeto que se corrompe es un cuerpo o sustancia que se descompone o huele mal y no se puede utilizar. Cuando nuestras vidas se descomponen y huelen mal, y no me refiero a si nos bañamos o no, me refiero a con respecto a nuestra relación con Dios. Dios ya no nos puede utilizar. No somos instrumentos de Él. Aunque quisieran en ocasiones que Dios usara nuestras vidas para traer paz, para traer gozo, para traer esperanza, para traer sanidad. Pero si vivimos corruptiblemente, no podemos ser usados porque estamos echados a perder. Imagina un cóctel de frutas y allá va el mango, y allá va el plátano, y luego agarran a la manzana que está echada a perder y dicen, esta no. Y ahora imagina que tú fueras la manzana. Uy, me desecharon. Porque no sepo igual que el mango, porque no tengo el mismo color que el plátano, porque no, es porque no se puede usar. Y si nuestras vidas están en pecado, Dios no las puede usar. El Espíritu de Dios no las puede usar. Es necesario hacer morir la corrupción en nosotros. La Biblia me enseña, hay una parte en su palabra que dice que los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Lo dice en Romanos 6:2. Los que hemos muerto al pecado. Si nosotros decidimos venir a Cristo, entonces es una decisión también de morir a lo corrupto. Si nosotros decidimos morir a lo corrupto, ya no hay posibilidad de que pueda continuar con lo que no es agradable delante de Dios. Ahora, presta atención a esto, porque piénsalo. Si yo no quiero dejar morir eso corrupto, digamos que le digo a Cristo, ven y gobierna mi vida, te recibo como mi Salvador, como mi Señor, pero continúo yo en pecado. Es como si enterrara la semilla de algo y al día siguiente la desentierro y la echo en mi bolsa. Y luego al otro culto digo, no, sí, me voy a dejar ser transformado por Cristo. Voy a morir el pecado y vuelvo a sacar la semilla de mi bolso y la vuelvo a poner en la tierra y la vuelvo a enterrar. Pero al día siguiente me dan ganas de pelear, me dan ganas de robar, me dan ganas de fornicar o de adulterar. Y llega la tentación, entonces desentierro otra vez la semilla y ¿alguna vez va a crecer? No. Y si acaso en algún momento llegó a germinar apuradamente, la destruí al volverla a sacar. Y si yo no dejo morir la corrupción, la santidad que Dios está poniendo en mí va a morir. Va a morir. Si en algún momento ya empecé una semana, ya no dije maldiciones.
y a la siguiente semana regresaron las maldiciones. Esa santidad que había puesto Cristo en mi vida, la desbaraté, la destruí. Es necesario dejar morir, tienes que renunciar al pecado. Mientras la corrupción esté, no habrá incorrupción. Regresando a 1 Corintios, en el capítulo 15, en el verso 50, dice su palabra: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. No es posible que yo, teniendo mi semilla de corrupción en mi mano, espere que en algún momento ésta se convierta en incorrupción. No es posible que yo, teniendo pecado en mis palabras, en mis pensamientos, en mi corazón, en mi diario vivir, en algún momento me despierte siendo una persona pura, santa, o cuando me entierren, despierte como una persona santa o pura. No es posible. La Biblia me enseña, yo necesito morir a la corrupción. El mismo 1 Corintios, en el capítulo 6, en el verso 9. Dice su palabra: ¿no sabéis? 1 Corintios 6, verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y todavía sigo leyendo en el verso 11, dice: y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús, del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso significa que aquellos que han sido lavados, justificados, transformados y perdonados, es que todas estas acciones fueron enterradas y no volvieron a surgir. Y si yo las desentierro, lastimo lo que surgió. Imagina que yo entierro unas semillas de naranja y las dejo ahí y permito, y Dios, porque al final es Dios el que da el crecimiento, así dice su palabra. Yo puedo cuidarlos, puedo abonar, puedo regar, pero es Dios el que hace que crezcan. En fin, creció y surgió el arbolito y ya por fin empieza a dar esas naranjas, empieza a dar ese fruto. Y a mí se me ocurre desenterrarlo, buscar la semilla que en un inicio puse, ya no está. Pero si yo la desentierro, esa semilla que en algún momento fue pequeña y débil, ahora es un enramaje, una serie de raíces que le daban vida, que fortalecían al arbolito que había crecido. Pero si yo lo desentierro y lo saco, ese arbolito que ya había crecido, que ya estaba listo para producir fruto, es muy probable que sea lastimado. Y una vida que ya está en Jesucristo se atreve a buscar la semilla de pecado que había enterrado en tiempo atrás. Es muy probable que la vida actual, la familia, la economía y todo lo que Dios empezó a bendecir y prosperar pueda ser lastimado. Tenemos que estar dispuestos a enterrar. Y la Biblia me enseña que la primera meta que debemos de tener y estar dispuestos es buscar la incorrupción, la santidad. Esto significa que debemos de estar dispuestos a enterrar nuestra vida de pecado. La segunda meta que debemos de buscar viene ahí mismo en 1 Corintios capítulo 15, verso 43. Y dice su palabra: se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Y este es el punto, buscar la gloria, para entonces estar dispuestos a enterrar la deshonra. La gloria viene, dice su palabra, al perseverar en el bien hacer. Rápido, en Romanos capítulo 2, verso 7, dice su palabra así. Te lo voy a leer. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Qué es lo que buscan los que perseveran en el bien hacer? Según la palabra de Dios, gloria, honra e inmortalidad.
Si yo no persevero en ese bien hacer, significa que no estoy buscando esa gloria, esa honra o esa inmortalidad. Eso significa que no he dejado morir mi deshonra. Y sinceramente, todo pecado nos deshonra. ¿Has visto a un niño hablar maldiciones? Se ve muy mal. ¿Has visto a una mujer hablar maldiciones? Se ve muy mal. ¿Has visto a un hombre hablar maldiciones? Se ve muy mal. No puede ser que la gloria de Dios y esa boca hable cosas que lo denigran a la misma persona. ¿Has visto a un hombre borracho? Da más lástima que algún animalito. ¿Has visto a una mujer borracha? ¿Has visto a un niño borracho? Son cosas que uno no puede ser. Dios nos hace a su imagen y nos da esa gloria. Y llenos de muchas virtudes y ventajas, pero por el pecado nosotros mismos nos deshonramos. Y todo pecado, todo, el que tú quieras ver, el que tú señales, que dices, este no, todos. Ves a las personas con un traje muy bonito, costoso y muy imponentes, lleno, no sé, de joyas o cosas así, y de pronto dicen sus maldiciones o majaderías, y uno dice, no puede ser. Y así de tener una posición o una estima, se va al punto de, es una persona que le falta a Cristo. Cuando nosotros permitimos que el pecado entre en nuestras vidas o caminamos en ello, la deshonra nos sigue a donde vayamos. Lo puedes ver desde niños hasta personas mayores. La Biblia me enseña que la gloria llega después de que nuestra fe es probada. Debemos de buscar esa gloria, pero tenemos que estar dispuestos a pasar esa prueba y a que sea enterrado aquello en lo que aún no hemos sido victoriosos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7. Dice su palabra, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. ¿Cuánto vale nuestra fe? Según la Biblia dice, más preciosa que el oro. Más preciosa que el oro. Y es que es algo impresionante porque una cantidad pequeña de oro puedes comprar muchas cosas. Pero una pequeña cantidad de fe puedes cambiar muchas cosas. Y la Biblia me enseña, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego. Y estamos hablando del oro, que es perecedero, pero valioso. Y aún así, se prueba con el fuego. Pero ahora con respecto a nuestra fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Y es que Jesucristo, sinceramente, se manifiesta a través de la fe de una persona. Si yo no tengo fe, Jesucristo no se manifiesta en mi vida. Por ello es importante mantener esa fe. Es importante vivificar esa fe. Es importante mantenernos porque esto nos va a ayudar a llegar a esa gloria. Si vienen las pruebas y empieza uno diciendo, yo tengo mucha fe, yo creo mucho en Dios, yo tengo confianza en que Dios tiene respuesta para todas mis necesidades. Y empieza el dolor de panza y se queda uno en casa diciendo, es que me duele mucho la panza, no voy a la iglesia porque me duele la panza. Tu fe fue puesta a prueba y en la primera pregunta, ¿Dios puede sanar tu panza? Fallaste. Y apenas era el inicio. Y ni modo, a la que sigue. Se manifestó Jesucristo en la vida de aquel que dijo, me duele mucho la panza, por eso no voy a la iglesia. Imagina a Jesucristo diciendo, es que me van a enterrar los clavos, por eso mejor ahora no salgo de la casa. Si tenemos esa fe en Dios, entonces Jesucristo se va a manifestar. Y cuando llegue alguien diciendo, hermano, aquí estás en la iglesia, sí, aquí estoy en la iglesia, pero no te dolía mucho la panza. Sí, pero Jesucristo me sanó.
Sí, pero a pesar de eso, pues me puse pañal. O hay baño, no sé. Pero a pesar de todo, yo decido y entonces la fe en Cristo y Cristo se empieza a manifestar en esa vida y empiezan otras personas a decir, este verdaderamente cree. Yo también quiero creer. La Biblia me enseña que debemos de estar dispuestos a dejar esa deshonra para entonces que Jesucristo se manifieste en nosotros. La Biblia me enseña, sigo leyendo en el verso 9 de primera de Pedro, capítulo 1, en el verso 9, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Debemos de estar buscando esa gloria. Debemos de estar buscando ese lugar al lado de Cristo. Por eso hacemos las cosas. Por eso enterramos nuestra vida de pecado. Por eso dejamos nuestra comodidad en casa o en la cama. Por eso estamos dispuestos a levantarnos. Una persona está dispuesta a levantarse de su cama para ir a trabajar. Está dispuesta a levantarse de su cama para ir a la escuela. Está dispuesta de levantarse de su cama incluso para ir a pasear. ¿Cuánto más para estar en la casa de Dios? Amén. Ahora, la última meta que quiero mencionarte ahora, regresando a 1 Corintios capítulo 15, verso 43. Dice su palabra, 1 Corintios capítulo 15, verso 43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Debemos de estar dispuestos a dejar nuestras áreas débiles en manos de Dios. Debemos de estar dispuestos. Una ocasión Jesucristo invitó a sus discípulos a orar junto con él, incluso antes de ser sacrificado. Sabía que las pruebas venían, que las cosas iban a poner ahora sí difíciles. Los discípulos no sabían eso. No tenían, y aunque Jesucristo se los había declarado en un par de ocasiones, ellos no tenían claro de cómo iba a ser. Y veían a Cristo que sana enfermos, que resucita muertos. ¿Qué le pueden hacer a Cristo? En una ocasión lo intentaron apedrear y desapareció. Se escabulló entre las personas y no sé cómo, no sé si escondiéndose o simplemente se hizo invisible. O cegó los ojos, no sé, pero vaya, ¿quién puede arrestar a Cristo? Teniendo el poder y los demonios cayendo a sus pies, es algo extraordinario. Jesucristo les dice, se acerca la hora cuando el Hijo del Hombre va a ser crucificado y los llama a orar. ¿Cómo me puedo preparar para el día difícil? Orando. Esa es la manera en que nosotros nos ponemos nuestras armaduras, nos calentamos un poco, nos preparamos para la batalla y ahora sí. Pero a veces el Espíritu de Dios viene diciendo, ponte a orar, y uno dice, qué flojera. Uno dice, ahorita no, la otra semana. Empezando el año, ahora sí, Señor. Cuando a veces lo que se acerca es un momento complicado, o un momento de prueba, o la prueba de nuestra fe. La Biblia me enseña, Jesucristo los invita a orar y los halla durmiendo. Una ocasión aquí entre nos. No está aquí el hermano, no se preocupe, no se pregunte. Y no fue a Arboledas tampoco. A lo mejor esté ahí en casa, no sé. Pero una ocasión estábamos en el culto de oración y estaba un hermano en su silla. Pero la oración de él se escuchaba a distancia y era algo como... Entonces, su esposa, yo escuché fuerte el respirar del hermano y volteé así como que se me hace que ya se durmió. Bueno, pero en ese momento que yo levanté la vista, vi una pequeña historia que para mí fue impresionante. Se acerca la esposa de él y le dice a uno de sus hijos, despierta a tu papá, porque se durmió. Va el niño y el hermano ore y ore, ¿verdad? Y ve el niño y lo mueve y lo mueve otra vez y lo mueve otra hasta que total sale de su concentración
y se levanta el hermano dándole unos coscorrones al niño. Estoy llorando, no me esté molestando que estoy llorando. Y regresa el niño coscorroneado con la mamá. ¿Qué dice que está orando? Y yo vi todo eso y la mamá nomás. Y yo también empecé. Y supongo que los discípulos estaban de una manera muy similar, concentrados, pero no podían engañar a Cristo. Les dice, dormidos, ¿no pudiste velar un ratito conmigo? Y les explica y les dice una regla interesante. Dice que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero expresa que la carne, ¿cómo es? Es débil. Y si yo quiero resucitar, quiero que vivifique el poder que puede haber en mí, tengo que estar dispuesto a enterrar la área débil de mi vida. Y Jesucristo dijo, es la carne la que es débil. Tienes que estar dispuesto a renunciar a esas pasiones de este cuerpo, estos deseos de esta mente, esos anhelos de este ser, para que entonces el poder de Dios se manifieste en un ser débil. La Biblia me enseña en 2 Corintios, capítulo 1, capítulo 12. 2 Corintios, capítulo 12, verso 9. Pablo explica que tiene un pequeño aguijón y ha rogado a Dios que se lo quite, pero esta respuesta ha llegado e incluso llega a nuestras vidas. 2 Corintios capítulo 12, verso 9. Dice su palabra, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder, y está hablando Dios, se perfecciona en la debilidad. Sigo leyendo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y no me malinterpreten, no se trata de que soy débil, por eso miento, por eso maldigo, por eso practico pecado, para que el poder de Dios se manifieste en mí. No, se trata de que todas estas áreas débiles las entierro, para que entonces el poder de Dios se manifieste en todas estas áreas que yo tenía débiles. Soy débil en mi boca. No sé controlarme bien, las entierro y se las dejo a Cristo. Y entonces mi boca va a ser usada con poder. Soy débil en mi carácter, no me puedo controlar. Lo dejo a Cristo, lo entierro, ya no lo tomo. Entonces Cristo toma ese carácter y nos dice, a ti te usa con ese carácter, a ti te usa con... Yo conocía cómo hablabas, yo conocía cómo pensabas, yo conocía cómo... Sí, pero en esa debilidad que decidiste enterrar, entonces el poder de Dios empieza a manifestar. Interesante es que Dios podría utilizar tus áreas fuertes, porque todos tenemos áreas fuertes, pero también tenemos áreas débiles. Y normalmente las áreas débiles son las que nos avergüenza, pero esas Dios las quiere utilizar para glorificar su nombre. Pero esto depende de nosotros, si decidimos enterrar esas áreas débiles. Para obtener lo que queremos, debemos estar dispuestos a dejar lo que en este momento tenemos. Las metas que debiéramos tener, buscar a objetivo, alcanzar, es la incorrupción. Lucha por ello, para obtener esa santidad. ¿Cómo lo hago? Enterrando la corrupción. Busca esa gloria. ¿Cómo lo hago? Enterrando esa deshonra. Busca ese poder. ¿Cómo lo hago? Enterrando esa debilidad. Decide sembrar, enterrar la corrupción, deshonra y debilidad, y pide a Dios, vivifícame, haciendo morir el pecado en mí y surgir como un nuevo ser por Jesús. En 1 Corintios, concluyo con esto, capítulo 15, verso 45. Te invito a que te pongas de pie.
Dice su palabra, 1 Corintios 15:45. Así también está escrito, y es de parte de Dios. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, refiriéndose al inicio de todos nosotros como humanos. Pero menciona, pero el postrer Adán, hablando de Jesucristo, espíritu vivificante. Y si hablamos de vivificar, te menciono, es que da esa vitalidad a aquello que había perdido esa vida, aquello que había perdido esa energía. Por Jesucristo, Él puede vivificar nuestras vidas. Él puede vivificar nuestros corazones. Él puede vivificar esa gloria, esa honra, esa santidad, ese poder en ti. Pero esto significa que también Jesucristo puede enterrar aquello que necesitamos enterrar. Lo que quiero decir es, ¿estás dispuesto a que Jesucristo vivifique esa vida en ti? Significa que estás dispuesto a enterrar ese pecado, esa vida mala, esos malos hábitos y no volverlos a ver nunca más. Si tú estás dispuesto, diría Jesucristo, hoy deseo ser vivificado. Padre,